Análisis cluster mediante el método de Ward. En esta sesión vamos a continuar con lo que ya hemos visto en videos anteriores con respecto a lo que hicimos en K-Means y también en lo que hicimos en K-Medoids. Si nos vamos a R, los comandos que vamos a usar para trabajar con Ward son los siguientes. Pero previamente necesitan instalarse la paquetería Facto Extra. Descárguensela porfa y la ejecutan para extraer los clústeres mediante el método de Ward o a través de dendogramas. Vamos a crear un objeto al cual vamos a llamar dendograma. Usamos la función eclust, entre paréntesis el nombre de la base de datos original, que es chocolate, o perdón, la base de datos que solo contiene a la variable edad y al factor 1, las variables de segmentación, que están comprendidas entre la columna 2 y la 3. Entre comillas anotamos hclust. Esto viene de la abreviación de Hierarchical Cluster, clúster jerárquico. Donde dice K, vamos a anotar el número de segmentos que nos está sugiriendo o que nos está pidiendo, o sea, el requerimiento. Por ejemplo, aquí nos dio el número óptimo de clusters es 3. Vamos a considerar con 3. Si se te pide que lo hagas con 5, pues entonces ahí le colocas 5 o lo que se te pida. Graph false, vamos a anotar acá, ¿no? Corremos esto. Ya se creó el objeto. Ahora, con el siguiente comando fbis-dent, entre paréntesis, anotamos el nombre del objeto que creamos, que es dendograma. Copiamos esto, rect igual true, show labels igual true. Esto es para que nos genere la gráfica. Con esto ya tenemos el dendograma y lo vamos a copiar a nuestra hoja de resultados. Este dendograma lo que nos muestra es la segmentación que hemos generado a través de las distancias que hay entre los centroides y las observaciones. Es decir, que esto crea segmentos en función a la similitud de las características que tienen los objetos entre sí. Es decir, que son grupos homogéneos internamente, pero heterogéneos si lo comparamos entre sí los grupos. Vamos a achicar esto un poco. Si ustedes observan acá, aparecen unos números y aquí nos los distingue por colores. Este segmento de acá está compuesto por los encuestados 1, 13, 4, 3, 2, 7, 10, 5 y 6, lo que quiere decir que estos encuestados tienen características similares. Otro segmento identificable es estos, el de color verde, compuesto por 30, 23, 24, 27, 29, 28, 25 y 26, esos encuestados. Y el tercero tiene estos encuestados. Entonces aquí podemos visualizar a los encuestados, que sería una forma alternativa de representar nuestra segmentación. Una aclaración: este método de dendogramas o la metodología de Ward es aplicable para modelos con normalidad multivariante y también no multivariante. Es decir, que es un método que sirve con ambos casos. Recordemos que el K-means era para normalidad multivariante y el K-medoids para normalidad no, cuando no hay normalidad, perdón, una no normalidad multivariante. Y este método de Ward es aplicable para ambos, sean normales o no normales. Con este comando de la línea 45, fb cluster, anotan entre paréntesis el nombre del objeto dendograma y aquí ustedes colocan el título al gráfico.
vamos a colocarle clúster del mercado de chocolates, clústeres, vamos a corregir aquí, clústeres del mercado de chocolates mediante el método de Word o WARD. Corremos y nos genera una gráfica similar a la que estábamos trabajando en clases anteriores. Vamos a hacer lo mismo y vamos a copiar. Ustedes aquí observan que el segmento 1 está identificado con colores rojos. El segmento número 2 está con color verde y el segmento número 3 lo tenemos con celeste. Ya hemos generado la segmentación hasta este punto. Luego lo que sigue es hacer lo que hemos ya revisado en clases anteriores, que es el estadístico de Hopkins, que está muy próximo a 0,50. Lo ideal es que sea 0,50 para abajo, pero aquí estamos considerándolo como significativamente agrupable, porque el 54 está muy próximo a 50. Es lo mismo que los videos anteriores, porfa, yo les invito a que vean los videos de K-Means y K-Medoid. Los repasen una vez más. De todas formas, aquí está el comando. Ahora lo que sigue es generar la base de datos que contenga a qué clúster pertenece cada encuestado. Es similar a lo hecho en los videos anteriores. Crean un objeto llamado dendograma, que en realidad ya lo teníamos hecho, pero lo vamos a modificar en este caso. Lo modificamos el objeto anterior dendograma y con esta función repetimos el nombre de dendograma, pesos y clúster. Corremos esto. Volvemos a correr la línea de abajo, la 54, le decimos al R que esto es una base de datos. Y observen que ya nos genera a qué clúster pertenece cada observación. Vamos a crear una base de datos que contenga a los datos originales, que lo tenemos con el nombre de Choco, más la base de datos de endograma que contiene los números de clusters. La vamos a llamar ChocoWARD, porque es una mezcla entre Choco, que es la base de datos original, y el método que estamos trabajando, que es WARD. Dentro vamos a colocar Choco, la base de datos original, y dendograma, que es la base de datos que contiene los clústeres a los que pertenecen los segmentos generados. Corremos esto, corremos la línea de abajo para indicarle que es un data frame o un marco de datos, y ya lo tenemos, ChocoWARD. Tenemos las observaciones originales y a qué número de clúster pertenece cada encuestado. Como ven, hasta ahí es lo mismo que hemos hecho en K-Means y en K-Medoid. Lo único que cambia son los nombres de los objetos. De ahí todo sigue con la misma lógica. Ahora lo que vamos a hacer es esta base de datos ChocoWARD que acabamos de generar, la vamos a exportar a formato SPSS. Esto con el objetivo de que se puedan hacer otros tipos de análisis en otro software. Bien, lo que se va a hacer es trabajar con la librería Haven. Descárguensela si no la tienen. Luego la corren. Van a ocupar este comando que dice write zap. Recuerden que zap es el formato que se guardan los archivos de SPSS. Esa es la extensión. Dentro del paréntesis van a anotar ChocoWARD, es decir, el nombre de la base de datos que quieren ustedes exportar a SPSS. Una coma y van a anotar comillas. Para este ejemplo voy a exportar la base de datos al escritorio. Quiero que me aparezca acá la base de datos generada. Para eso les pediría porfa que agarren cualquier carpeta que tengan en ese escritorio. Por ejemplo, yo tengo esta carpeta llamada software. Y si no la tienen, créense una carpeta. Le van a dar clic derecho sobre la carpeta que tengan, cualquier carpeta. Y se van a propiedades. Y van a copiar esta ubicación.
Entonces agarran cualquier carpeta, clic derecho, propiedades y copian la ubicación. Esto de acá es la ubicación del escritorio, que nos va a permitir exportar esta base de datos a nuestro escritorio. Le invierten las barras, aumentan una barra al final. Y ahí, finalizando esa barra, van a anotar el nombre que quisiera que tenga en su archivo de SPSS. Es decir, qué nombre va a tener su base de datos que van a exportar. Yo voy a colocar aquí como ejemplo base de datos .sab. SAP es la extensión de los archivos SPSS. Si no colocamos esto, no va a exportar. Ahora lo vamos a correr. Voy a minimizar mi RStudio. Y ustedes aprecian que ya se creó la base de datos. Vamos a abrirla para verificar. Tarda un poco en abrir el SPSS. Ya se nos abrió acá. Observen que tenemos las bases de datos originales y aquí aparece a qué número de clúster pertenece cada observación. Bien, esto ya podemos cerrarlo, ya tenemos nuestra base de datos. Ahora viene la post-clusterización, que aquí es lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores. Cambiar el nombre de la variable, hacer el análisis descriptivo univariado por cada segmento y un análisis bivariado por segmento. Eso se los voy a dejar a ustedes para que practiquen, repasen los videos de K-Mint y K-Medoit, que sigue la misma lógica. Ahora vamos a hacer una comparativa de los tres modelos que hemos generado a través de las gráficas. Vamos a ver qué diferencias hay. Este es el que acabamos de generar. Voy a copiarlo acá. Cuando trabajamos en la clase, en una de las primeras clases que tuvimos, la segmentación que generamos mediante el método de K-Mint es esta. Observen bien, nos vamos a concentrar en el segmento 2, el verde. Observen la forma que tiene. Esto es mediante K-Mint, un método paramétrico. Mediante K-Medoit, esta fue la segmentación que generamos. Es un método no paramétrico. Aquí está con color celeste. Pero aprecien que la 17, 18 y 14 pertenecen a este segmento de acá de la derecha. Si subo, el 17, el 18 y el 14 están acá arriba. Entonces ahí encontramos una pequeña diferencia en este primer clúster. Aquí es más pequeñito, ¿no? Y en el último que generamos, el método de Ward, que es método paramétrico o no paramétrico, si reparamos, observen la diferencia. Este clúster de aquí es más pequeño. La idea de esto es que las segmentaciones que estamos generando son significativamente agrupables, son buenas segmentaciones las que hemos realizado, nos sirven para hacer toma de decisiones en marketing. A partir de aquí ya el gerente de marketing o el estratega de marketing ya empieza a analizar la data según los segmentos generados. Y a partir de ello ya empieza a hacer su segmentación de mercados y la aplica a sus estrategias de marketing o a sus planes de marketing. Bien, con esto estamos cerrando la parte de análisis clúster en variables cuantitativas. Hemos visto el K-Means,
que es para métodos paramétricos, el K-Medoid, que sirve para modelos no paramétricos, y el WARD, que desarrollamos hoy, que sirve para temas paramétricos o no paramétricos, es decir, para normales o no normales. En la siguiente clase vamos a ver un caso especial que se llama análisis clúster Camila, que sirve cuando tenemos variables cualitativas y también cuantitativas, es decir, sirve para cualquier tipo de variables. Entonces, eso sería todo por hoy y hasta una próxima ocasión.